Buenas tardes para todos. Por favor me informan si se escucha bien, si tenemos buen audio. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una capacitación más de ADL. En la tarde de hoy vamos a eh, presentarles un producto que ha sido una tendencia en los últimos años aquí en Colombia. Un producto de muy buen desempeño, tecnología nueva llegada a Colombia. Eh, Se trata del yeso proyectado. Entonces, vamos a dar unos minuticos para que se nos unan más personas e iniciamos la charla. Bienvenidos, Leonardo, Andrés, Augusto, Luis Borbón. Bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. En unos minuticos iniciamos. Esperemos que se nos unan algunas personas más e iniciamos con la capacitación. Bienvenido, León, Duque, Juan Cázares, Sandra, Edgar Benavides, bienvenidos. Beatriz, muy buenas tardes. Luis Carlos, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos a esta capacitación sobre yeso proyectado. Dentro de unos minuticos más, iniciamos. Jeremy Bocio, muy buenas tardes. Juan Indu, Rohan Chot, buenas tardes. Buenas tardes para los que van a ingresar. Muchísimas gracias por acompañarnos a otra capacitación con ADL. Estas capacitaciones que han tenido tanto éxito y tanto acompañamiento durante estos días de cuarentena. Legni, Aval, Orlando Maecha, Andrés, muy buenas tardes. Cristina, Ingrid, muy buenas tardes. Tengo buen sonido, no he visto ningún mensaje de que tengamos mal audio. Entonces, en 2 minuticos más iniciamos. Bueno, el tema de hoy es yeso proyectado. Como lo ven en la imagen, un producto que tiene alta y buena rentabilidad, entendiendo pues, por supuesto, el término de rentabilidad comparado con otros productos. El producto tiene dentro del proceso constructivo y de esto vamos a hablar un poquito adelante. No todos los productos son ideales para todos los procesos. Fijarnos muy bien qué tipo de proyecto estamos haciendo, qué tipo de mampostería estamos trabajando, cuáles son nuestros presupuestos. Puede fijar un producto, el yeso proyectado que se ha trabajado en Europa, en países como España, Italia, Alemania, desde años, siendo España el país líder en la aplicación y producción, por supuesto, de yeso para proyectar. Un dato así curioso es que España
de 100 obras, 99 trabajan con yeso proyectado. Incluso me atrevería a decir que las 100 obras trabajan con yeso proyectado. Allí no se trabaja con cemento, no se trabaja con argamasas, todo se hace con yeso proyectado. Los países latinoamericanos, hablando de Argentina, Chile, México, Colombia, por supuesto, hasta ahora incursionando dentro de estos productos de tecnología. Digo hasta ahora porque hasta ahora se ha visto como una tendencia marcada del mercado a conocer nuevos productos, ¿no? En Colombia llevamos con yeso, pero nunca ha tenido estos 2 años. Esto pues gracias a empresas como ADL, como ETEX, que se han metido dentro del mercado trayendo innovación, calidad, capacitando sus instaladores, capacitando a los constructores también. Entonces, pues si les parece, arrancamos. Bienvenidos nuevamente a todas las personas que nos ven en este momento. Vamos a empezar dando una ligera inmersión de lo que es el yeso proyectado, o el yeso para proyectar, mejor. El yeso para proyectar es una mezcla a base de yeso, algunos otros aditivos, dentro de los cuales contamos principalmente la perlita expandida. Para dar algunas características del producto, el fragüe, la adhesividad, la calidad, el manejo, el secado, la aplicación. Y todo esto se logra con estos aditivos de los que les comentaba hace un rato. Los dos productos principales que nosotros encontramos en un yeso, por supuesto, pues es el yeso y la perlita expandida. Por eso los menús en la imagen. El yeso, lo que se busca es que sea un producto que tenga una pureza muy alta, como el 95. Este yeso no es el yeso normal que nosotros encontramos en cualquier ferretería o en cualquier distribuidor de yeso escayola. Este es un yeso que se trabaja físicamente, se le hacen algunos, o se somete mejor a altas temperaturas para modificar sus propiedades físicas. La oportunidad de trabajar un yeso natural, se van a dar cuenta que cuando lo mezclamos con agua, él produce una emisión extérmica. Esto quiere decir que comienza a producir calor, la temperatura se levanta. Esto no pasa con un yeso para proyección, porque ha sufrido, o mejor, se ha sometido a un proceso térmico que lo ha modificado en su estructura para mejorar algunas características. La retención de agua, la aplicabilidad, la retención o mejor, el comportamiento térmico, el comportamiento acústico, todas estas cosas se mejoran con el, con la pintura. El otro producto que conforma mayormente una fórmula de yeso proyectado es la perlita expandida. La perlita expandida es un mineral de origen lo encontramos pues en forma natural en la naturaleza, valga la redundancia, y lo sometemos a procesos térmicos también. Se somete a temperaturas cerámicas a más de 1000 grados centígrados para que se hinche. ¿Qué hacemos? Cuando logramos que se hinche, imagínense ustedes un maíz, una palomita pues de estas que conseguimos en los cines, la pequeña, y cuando lo sometemos a altas temperaturas ella ¡puf!, explota y se hincha. Lo mismo pasa con la perlita expandida. Su tamaño aumenta hasta 30 veces, pero teniendo o conservando su bajo peso molecular. Este es un producto que tiene una densidad muy baja. 30 kilos de perlita expandida en 1 metro cúbico de producto. Entonces, si hacen la relación, se darán cuenta que es un producto que no pesa absolutamente. Al mezclar entonces el yeso con la perlita, tenemos un producto que tiene propiedades mecánicas a muy bajo o con muy bajo peso. Si lo comparamos con un pañete tradicional que está conformado por cemento, por arena y por algunos aditivos en algunos casos, tendremos reducción del peso en una obra de hasta el 50%. Es decir, si en una obra yo aplico 1 metro cuadrado de pañete con un espesor de 1 centímetro, le estoy adicionando a ese muro un peso 40 y 45 kilogramos de peso.
Si a esa misma obra yo le aplico 1 metro cuadrado de yeso para proyección con el mismo espesor de 1 centímetro, estaré adicionando peso estructural solamente entre 20 y 23 kilos de peso. Eso, si lo miramos desde las diferentes perspectivas, vamos a notar que incluso aquellos a los ingenieros que hacen sus cálculos estructurales podrían tener muchísimos beneficios en las proyecciones de peso estructural y todas estas cosas. Es decir, si en 100.000 metros cuadrados yo voy a agregar algo así como 4.000 toneladas de peso por el tema de pañete, con el yeso estaría agregando solamente 2.000 toneladas. Eso en, en tema estructural es bastante importante. Y en el tema de costos, pues por supuesto que también. Entrando a las ventajas que tiene el yeso proyectado, podemos clasificarlas en dos tipos de ventajas, las económicas y las técnicas. Dentro de las ventajas económicas, contar que tenemos reducción de costos por mano de obra. Estamos comparando contra un sistema tradicional, es decir, el sistema de pañetado, mezclando en piso del trompo, colocando la mezcla con el sistema pneumático, es decir, con el maestro dando, luego estucando. Hasta ahí llegamos porque el yeso para proyección nos sustituye estos dos pasos, el pañetado y el estucado. Es decir, en un solo producto tenemos actividades que se hacen en un proceso tradicional, dos actividades con un solo equipo de trabajo, ¿cierto? Un solo equipo de trabajo hace las dos actividades y en un solo proceso. Allí entonces, obviamente, se nota porque tenemos la reducción en costos de mano de obra. Una cuadrilla de yeso proyectado trabaja con 24 zonas, con un rendimiento que va entre 100 a 150 metros cuadrados diarios determinados. Una cuadrilla de pañetadores tradicionales, que son las mismas 3 personas, nos hace entre 30 y 5 metros cuadrados diarios de pañete, viendo que no queda completamente acabado porque solamente está pañetando. Cuando nosotros hablamos de 100 metros cuadrados de yeso proyectado, estamos hablando de que tenemos 100 metros cuadrados totalmente terminados hasta la finalización, hasta el afinado del producto. Es decir, ya tuvimos dos procesos. Uno, el relleno del muro, o el llenado del muro, o el repellado del muro, o el pañetado. Hay muchos términos, se usan diferentes términos, hasta el estucado, ¿cierto? Cuando los chicos del pañete tradicional terminan sus 30 o 35 metros diarios, solamente están pañetando. Ahorro en presupuesto por tiempo de ejecución. Y allí seguimos entonces. Cuando los muchachos terminan sus 30 metros diarios, tenemos que dejar entre 17 y 25 días en la obra para que el pañete tome un cado, el cemento no reaccione de mala manera cuando le aplicamos otro producto encima, ¿verdad? Es decir, dejar entre 17 y 25 días quieto el pañete para poder avanzar con el estucado. Cuando nosotros terminamos 125, 150 metros diarios con yeso proyectado, al siguiente día podemos entrar. El secado total del yeso proyectado se da en las siguientes 48 a 76 horas, dependiendo de las condiciones climáticas, dependiendo de la ubicación. No es lo mismo aplicar en una zona venteada a aplicarlo en un sótano, pero máximo son 48, 76, 70 horas, perdón, después de su aplicación. Es decir, que máximo al tercer día yo podría ir a aplicar mi pintura. Oigan bien, mi pintura, ya tengo el estucado listo. Es decir, ya no tengo que esperar 27 días o 25 días para entrar a estucar, sino que ya tengo listo para aplicar mi primera mano de pintura. Tema de ahorro en gastos de materiales para acabados, entonces vemos que si yo ya mis 100 metros acabados, ¿verdad? Tengo mis 100 metros acabados completamente lisos, me salté el proceso, o me lo salté, no, ya lo hice más bien, el proceso. Entonces, tengo que hacer una compra de estuco ni personal dentro de mi obra para que me haga un proceso adicional y esperar otros 5 o 6 que completamente poder pintar. ¿Qué quiere esto?
Si yo tengo menos personal en mi obra, reduzco ostensiblemente muchísimos gastos, gastos de transporte de materiales, riesgos de salud ocupacional, riesgos físicos, incluso riesgos químicos en algunas otras obras también. Estoy en este momento, por ejemplo, en donde nos están exigiendo tener tantos eh, parámetros para el manejo del COVID-19, ¿qué más que no tener tanto personal en obra? Si yo con 3 o 4 personas puedo dar 150 metros diarios completamente acabados, ¿para qué voy a meter 3 o 4 cuadrillas dentro de un proyecto, ¿cierto? Para que me hagan la mitad de lo que yo estoy haciendo y tener mucho más riesgo, de contagio, de riesgo químico, físico y todo lo que conlleva tener mucho más personal dentro de la. Reducción de gastos por reclamaciones postventas. El yeso proyectado es un producto que tiene una altísima aglomeración de partículas y tiene muy baja porcentaje de fisuración. Muy bajo, lo digo pues como por no decir que es nulo, porque realmente dentro de los proyectos que se han trabajado yo tengo ya varios años de experiencia en esto, no he visto o no conozco el primer proyecto en el que se haya fisurado el yeso proyectado donde se ha aplicado. Se fisura por problemas diferentes como daño estructural, por movimientos mecánicos de los eh, por golpes, pero el producto en sí nunca sufre ningún daño o fisuramiento ni nada de esto. ¿Qué decir entonces? Normalmente las constructoras, cuando aplican pañetes tradicionales, deben dejar una partida por cada apartamento para entrar a hacer reclamaciones postventas. Normalmente esta partida está entre 2.500.000 y si algún constructor me está aquí escuchando, pues, y si estoy diciendo algo que está equivocado, por favor, pues me ayuda. Pero normalmente está entre 1.300.000, 1.500.000 que se deja para posterior de haber entrado el inmueble, el apartamento, la casa, lo que sea, de entra una persona o una cuadrilla a hacer nuevamente un repintado y un estucado del apartamento. ¿Por qué esto? Porque habían bastantes reclamaciones de fisuramiento, de caídas del estuco. Entonces, los constructores decidieron, vamos a dejar una partida por cada apartamento. Eso es una plata bastante importante. Si hablamos de 100 apartamentos, estamos hablando casi de 15 millones de pesos para esto. Y un año entramos a hacer nuevamente el estucado y el apartamento. Con yeso proyectado no hay caídas, no hay fisuras, eh, no hay graqueleado o craqueleado del estuco, del yeso. Entonces, ese tipo de reclamaciones no se dan. Se dice que con el yeso proyectado las reclamaciones postventas se reducen a menos del 10%. Dentro de las ventajas técnicas, tenemos entonces, hay una mayor resistencia al fuego. Eso normalmente es un producto que tiene una alta resistencia al fuego. Al ser un producto que tiene dentro de su formulación mayormente yeso, pues por supuesto es un producto que tiene una mayor resistencia al fuego. La adherencia en diferentes sustratos es altísima. El yeso proyectado tiene una adherencia, perdón, muy alta en diferentes sustratos. Yo tuve la oportunidad, señores de ETEX, de participar en varias pruebas que se hicieron junto ay, se me fue el nombre, con un laboratorio que es especializado en temas de medición, productos para acabado, y la adherencia que presentaba el proyectado era evidentemente superior a la adherencia que presenta un pañete tradicional, muy superior en diferentes sustratos. Estamos hablando de ladrillo prensado, bloque de arcilla, incluso en pantalla o en muro industrializado, en donde la adherencia del pañete tradicional se tiene que mejorar con
o procedimientos físicos y mecánicos o con productos químicos. Es decir, para que el pañete tradicional en un muro industrializado se adhiera bien, normalmente lo pican o le ponen un... Cuando trabajamos con yeso proyectado, no necesitamos ninguno de estos dos procesos para que el yeso tenga una excelente adherencia, excepto si los muros se están o si en los muros se está haciendo el desmoldeo con productos base aceite. Es decir, si yo como constructor desmoldantes de aceite, debo hacer una limpieza química, perdón, de los muros antes de adherir cualquier producto, no solamente yeso proyectado, sino cualquier producto. Pero si utilizo un desmoldante a base de agua, no tengo ningún problema y puedo proyectar mi yeso directamente sobre el sustrato sin tener ningún tipo de temor. Aislamiento acústico, pues también tenemos ya que el yeso junto con la perlita, les decía que la perlita se hincha, entonces su volumen crece hasta 30 veces, pero por dentro es hueco, es una esfera, o bueno, casi una esfera, que es por fuera la cáscara, por así llamarlo, y por dentro lo que tiene es aire. Al tener muchas perlas de estas dentro de un recubrimiento, pues ese aire va a hacer que el sonido se disipe de cierta manera. No tengo datos porque realmente hay que entrar en cada proyecto a medir cuál es la cantidad de nivel acústico que quieren reducir y todas estas cosas. Pero sí sabemos que con el yeso proyectado se reduce ostensiblemente el tema acústico. Igualmente en el tema térmico, el yeso proyectado tiene una resistencia térmica bastante superior a lo que tenemos con un... Y algo muy importante y que hoy en día eh, a las constructoras y al gobierno, incluso a nosotros como usuarios de los bienes inmuebles, nos importa muchísimo y es el tema ecológico. El yeso es un producto natural, se consigue en la naturaleza de la misma manera en la que lo estamos trabajando. Lo que se le hace es, como les decía hace un rato, un proceso térmico, físico, para mejorar sus características. Pero al ser un producto natural, el desperdicio, que normalmente no llega ni al 10%, el desperdicio puede ser utilizado en procesos. Por ejemplo, el yeso se utiliza para el compostaje natural y este yeso que sale de desperdicio pues, del producto también puede ser utilizado para compostaje. Lleva la perlita expandida se utiliza también ampliamente en procesos de agricultura, o sea que no tiene ningún problema. Adicional, no tenemos, fuentes de calor que estén generando residuos al ambiente por su procesamiento, es solamente una mezcla lo que se hace. Las minas donde se explota el yeso proyectado, o el yeso mejor, se trabajan manualmente, entonces no hay procesos que generen combustibles ni sólidos ni fósiles dentro del medio ambiente. Este que se utiliza ampliamente en flores. Ya vamos a ver dónde podemos aplicarlo. ¿Qué requerimos para poder hacer un trabajo de yeso de proyección? Tenemos algunos requerimientos como se tienen en cualquier otro proceso. Tenemos algunos requerimientos tanto de materiales como de herramientas, como de equipos, como de personal. Entonces aquí los vemos. Las herramientas manuales son casi que las mismas que se requieren para un pañete tradicional. La llana es la misma llana, es una llana metálica de 30 centímetros. Tenemos aquí dos herramientas que tal vez muchos de ustedes las han visto, otros no. Una es la regla trapezoidal y otra es la regla en H. Estas reglas se diseñaron para poder trabajar de una mejor manera el yeso proyectado. El yeso no pesa, tiene un peso muy bajo, entonces es muy fácil de aplicar. Si nosotros no tenemos esta, podemos trabajarlo con una regla normal, con un codal de los que se trabaja pañete tradicional. ¿Qué se necesita? Que esté obviamente muy derecho,
que esté bien limpio para que no nos vaya a quedar rayado el yeso y listo, podemos trabajarlo. Sin embargo, con estas reglas, la regla trapezoidal lo que nos hace es como un efecto de llana, pero abarcando mucha mayor cantidad. Tenemos reglas trapezoidales que van desde 50 centímetros hasta 2 metros de largo. Entonces, con una regla de 2 metros yo trabajo de punto en punto o de maestra en maestra, subo la regla, barro el punto, me queda completamente liso y retiro el exceso. La regla en H me sirve para lo mismo, pero se utiliza casi que principalmente es para dispersar el producto entre las maestras y venimos a terminar con la regla trapezoidal. Sin embargo, como les digo, si no la regla en H no hay ningún problema, podemos trabajar el llenado con la manguera, ya les explico bien el proceso, el llenado con la manguera y pasamos el codal de punto en punto, retirando y marcando las zonas en las que nos hace falta hacer proyecciones. Tenemos la fratasa, esto es una llana, por así decirlo, en espuma. Se utiliza mucho para el proceso de acabado. Cuando nosotros ya tenemos la superficie lisada, pasamos la fratasa una o dos veces, depende pues cómo le guste trabajar al muchacho que esté trabajando, al operario, pinar, para dejar completamente lisa la superficie. Estos son productos que se consiguen en el mercado sin ningún problema. La regla trapezoidal hace 2 años no se conseguía aquí, pero hoy en día en Colombia hay en Medellín una empresa que la vende. Nosotros podemos también proporcionarles estas herramientas. Entonces son productos que se consiguen muy fácil y facilitan la aplicación del yeso. Está la llana esquinera. Muchas personas, muchos contratistas prefieren trabajarlo con la llana, otros prefieren trabajar su llana esquinera. Eso es dependiendo cómo se sienta la persona al momento de trabajarlo. Hay quienes la usan, hay quienes no la usan. Esta es sencillamente una herramienta para poder pulir las esquinas, los ángulos en donde es bastante cerrado para poder trabajar con una llana. Sin embargo, como les digo, hay personas que trabajan con la llana sin ningún problema. Y por último tenemos el cepillo. Este producto se utiliza para limar, para lijar los excesos de material, sobre todo cuando colocamos las maestras. En un video que vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver cómo se trabajan las maestras. Estoy viendo muchas preguntas acá, les voy a pedir un poco de paciencia. En el momento que estemos mostrando el video, trataré de responder la mayoría de estas preguntas y respondemos otra tanda de preguntas, ¿vale? Es para no estar parando tanto la explicación y que quedemos, que queden temas sin abordar. Entonces les decía, el cepillo se utiliza mayormente cuando se trabajan las maestras. Lo que hacemos es colocar la maestra con el codal o con la regla guía, como lo quieran llamar. Dejamos que seque cierto tiempo. Hay que 60 minutos, otros dicen que son 2 horas. Insisto, esto depende de la manera en la que la persona trabaje, cómo mezcle el producto, la zona en la que estemos trabajando, incluso la ubicación en la obra en donde estemos. Como les decía, no es lo mismo aplicar un producto en un sótano que en un cuarto, quinto o sexto piso en donde vamos a tener mayor ventilación. Entonces el cepillo lo para retirar los excesos de material y para pulir bien las superficies. Dentro de los requerimientos también tenemos el tema de maquinaria. En el mercado actualmente se consiguen varios tipos de equipos. Aquí tengo solamente, hay una que le llaman la Mixer Mosquito, es la primera que ustedes ven acá. La siguiente es la MTech, la otra es la PFT, pero existen muchas más. Tenemos Imocom, tenemos Utiform, incluso hay quienes están fabricando en este momento en Colombia máquinas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos realmente? Un equipo que nos dé capacidad para empujar el material, que tenga buenos componentes. Estas máquinas se componen de un compresor eléctrico, de un compresor de aire, un tablero eléctrico, 2 motores principales. Uno es este que ustedes ven acá, este es el motor principal, y el otro es el motor en esta parte, que es el que nos mueve el producto dentro de la tolva. Las partes de la máquina son la tolva, el motor, la parte eléctrica, y aquí mismo está el compresor. Aquí tenemos lo mismo, el motor principal, la tolva, aquí es el ducto de dosificación, por esta manguera sale el producto,
Aquí tenemos la parte eléctrica, detrás de esto va el compresor y está el motor secundario que es el que nos mueve la parte de la tolva. Exactamente lo mismo en este equipo PFT, motor principal, aquí va el motor secundario que es el que nos mueve la tolva, el compresor se ve acá, aquí está la parte del dosificador, aquí lo ven, la parte del dosificador. Todos los equipos se componen de los mismos componentes, valga la redundancia, que debemos verificar que sean equipos, componentes de buena calidad, motores que tengan una buena potencia para poder manejar el producto y que nos den además un buen manejo de manguera. Normalmente trabajamos con mangueras de 20 metros, 15 a 20 metros y tenemos que tener un motor que nos permita que el producto se desplace por la manguera y sea proyectado sin ningún problema. Cuando tenemos motores muy pequeños, pues el producto o no sale por la manguera o al momento de proyectarlo no tiene un buen disparo, no tiene una buena proyección y comenzamos a... Entonces, como les decía, equipos en el mercado hay muchos. Aquí les muestro tres, pues por tener una referencia, pero hay muchísimos. Imocom, Utiform. ¿Cuánto vale un equipo de estos? Más o menos en el mercado puede estar les doy el precio en dólares porque con la diferencia que hemos tenido últimamente deben estar más costosos en pesos, pero en dólares estamos hablando más o menos de entre 30.000 a 34.000 dólares cada equipo, nuevos. También se consiguen equipos de segunda, aquí en Colombia hay mucho equipo de segunda, y bueno, ya el precio depende obviamente del estado en el que se encuentren. En cuanto a materiales, tenemos tres requerimientos. Uno son los esquineros plásticos. Estos esquineros, pues como su nombre lo indica, van a colocarse en las esquinas en donde hay cambios de dirección. Normalmente no se colocan en las esquinas donde van puertas, porque allí pues obviamente se va a colocar todo lo que es el tema de madera y demás componentes, no necesitaríamos, pero donde hay cambios de dirección o donde se debe hacer refuerzo de la esquina, tratamos de que se coloque el esquinero. Estos esquineros se deben colocar al mismo tiempo que se están haciendo o se están ejecutando las maestras. ¿Por qué? Porque el esquinero nos va a servir como base o como maestra adicional en la esquina. Lo que hacemos es colocarlo a la misma o de la misma manera como si fuese una maestra en la esquina. La idea es que el esquinero quede embebido. Si ustedes ven la forma del esquinero, se van a dar cuenta que aquí tenemos un espacio para que él quede tapado o embebido, es el término correcto. Una vez se ha colocado el muro y se ha terminado, el esquinero no se ve la esquina, solamente se ve esta partecita y se ve con una ligera curvatura. Esto es prácticamente, o mejor, es muy beneficioso para cuando entran los maestros a colocar el tema de muebles, pisos, cielos rasos y normalmente golpean las esquinas y allí tenemos que hacer arreglos. Cuando una esquina es reforzada con un esquinero de estos y es golpeada, el golpe tiene que ser bastante o muy duro para hacer un daño. Por lo general, eso no pasa. Estos esquineros son en PVC, en un material extruido, son en PVC y se consiguen también aquí en Colombia. La mayoría son importados, vienen de España, pero se consiguen aquí en Colombia muy fácil. El otro producto es la malla para refuerzo. Esta malla la utilizamos en donde han hecho regatas o cajas o donde se ha maltratado o se ha trabajado un muro y se hizo alguna reparación con un pañete tradicional. Y también en las juntas de dilatación, siempre y cuando que estas no sean estructurales. Es recomendable las juntas estructurales dejarlas siempre marcadas, porque como les decía, las juntas de dilatación estructurales tienen una función dentro del proceso constructivo y es permitir los movimientos que se generan por el transcurso del tiempo en las construcciones. Entonces, si nosotros la llenamos o proyectado, allí vamos a tener un problema. Normalmente las construcciones, las constructoras, los constructores nos piden que esas juntas o esas dilataciones las dejemos marcadas. Entonces la malla la colocamos en donde hay regatas, en donde hay casas, en donde en donde se hizo una edición de un muro o algo así, colocamos la malla para reforzar y que no vayamos a tener
inconveniente por fisuración del yeso proyectado. Que no tenemos malla, podemos trabajarlo sin normalmente no se presenta ningún problema. Sin embargo, es mucho mejor tener la malla y reforzar. Y por último, tenemos entonces el yeso para proyectar. En el yeso para proyectar, entonces tenemos dos productos. Uno es el yeso para proyección, que es con el que llenamos muros. Y el otro es el yeso para afinar. En este caso aquí vemos el yeso para afinar. Uno, los dos productos se presentan normalmente en sacos de 25 kilogramos y la función es pues principalmente como les decía, el primero llenamos con la máquina, alimentamos la máquina, proyectamos y llenamos los muros. Y con el otro producto pasamos a afinar. El consumo del yeso para afinado es mínimo. Estamos hablando de por exagerado 500 gramos por metro cuadrado. Entonces, tomando esquinero plástico, malla para refuerzo y el yeso para proyectar y el yeso para afinar. Otro de los requerimientos entonces es el tema del personal. Normalmente una cuadrilla compone de 3 personas, 3 o 4 personas, siendo necesarias 3 personas. El primero es el operador de máquina. Esta persona es quien va a estar pendiente de los controles eléctricos, de que el producto siempre esté fluyendo adecuadamente por la manguera, de que el nivel de agua dentro de la sea el correcto, que la máquina o la tolva que no nos quedar sin producto es muy, no muy grave, pero sí es una perdera de tiempo que la máquina se quede sin producto porque tendríamos que purgar nuevamente la manguera y allí se perdería tiempo y producto. Entonces es indispensable que haya una persona que esté encargada de la máquina. Normalmente la construcción o la constructora nos debe poner el material en cada piso. Nosotros lo que hacemos como contratistas es distribuirlo en cada zona en donde vamos a proyectar, en cada apartamento. Dejamos 50, 60, 70 sacos cerca a la máquina, lo suficiente para proyectar un apartamento y comenzamos a trabajar. Como la manguera de una máquina es de 20 metros más o menos, no tenemos ningún problema en que la máquina esté dentro de una habitación y nosotros estemos proyectando en otra habitación. La otra persona que necesitamos es el proyectista o el operario de la manguera. Esta persona es el encargado de llenar los muros. Una vez, por supuesto, esto ya tenemos que tener los muros maestreados, ¿verdad? Este es un proceso que se hace antes de entrar con máquina y producto. El maestreado se hace, ojalá, 2 días antes de entrar a proyectar un apartamento para que las maestras estén perfectamente secas, hayamos medido y revisado que todas las medidas estén de acuerdo para poder comenzar a hacer el llenado. Entonces el proyectista entra, comienza a hacer la proyección, a llenar los muros con la manguera. Lo ideal es que, o normalmente ellos utilizan unos zancos también para no tener que trabajar sobre andamios, entonces utilizan unos zancos para poder trabajar desde arriba hasta abajo. Unos zancos que tienen más o menos 50 centímetros y les da la posibilidad de llenar de abajo a la parte de arriba de los muros. La tercera persona entonces es el regleador o el afinador. Ahí en la imagen lo vemos, esta persona pasa la regla entre las maestras, verificando que, o mejor, nivelando la cantidad de que hay entre las guías y verificando que no hayan espacios vacíos. Cuando hay espacios vacíos, entonces hay necesidad de volver a pasar el proyectador o el operario de la máquina, volver a pasar y llenar nuevamente. Normalmente cuando la persona conoce el tema y ha trabajado ya con una sola pasada, con una sola llenada, es suficiente. Lo mismo el reglador. Con una sola pasada ya nivela y luego pasan eh, a llanear y posteriormente afinar. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar después del regleado para afinar? Depende de las condiciones, pero normalmente son entre 60 y 90 minutos después de haber reglado que se puede pasar a afinar. Sin embargo, como les digo, depende mucho de las condiciones, del clima en el que estemos trabajando, de la humedad relativa, de algunas variables que se deben tener en cuenta.
¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es muy sencillo, es parecido al sistema tradicional. Lo primero es la colocación de las maestras, se hace el basado y se colocan las maestras. Entran una persona normalmente o dos personas, normalmente es una sola persona, la que hace un maestrado de hasta de 600 metros en un día. Él entra y colocar maestras. Al otro día ya entramos o entra el contratista, la cuadrilla que va a hacer el tema de la proyección y empieza a hacer refuerzos de regatas y dilataciones con la malla que les mencionaba hace unos momentos. La idea es que todo el apartamento o toda el área que se va a proyectar quede reforzada con la malla. Luego procedemos a proyectar el material para llenar muros y cielos. Es bien importante que sepamos que este producto se puede aplicar tanto en los muros como en los cielos, sin ningún problema. Se pueden hacer llenos hasta de 6, 7 centímetros. Por supuesto, esto no es viable económicamente, ¿no? Pero el producto permite hacerlo sin tener ningún problema por fisuramientos, por caídas o por desprendimientos. Les digo que no es viable económicamente porque pues así trabajásemos con pañete tradicional, llenar un muro con 7 centímetros pues es meterle mucho material y no es nada económico. Entonces lo ideal es que nosotros tengamos unos muros bastante bien aplomados. Un día las constructoras se han puesto la mano en el corazón con eso y realmente le exigen mucho a sus contratistas para tener muros limpios y aplomados, es decir, ya no se reciben con las rebabas que se recibían antes, donde tenía que entrar el, el, el pañetador y tapar 3 4 centímetros de rebaba. Ahora se exige esto, entonces realmente ya no se ven llenos de muros más allá de 1,5 centímetros normalmente. Obviamente hay excepciones, pero normalmente no se ven muros de más de 1,5 centímetros de llenos. Pasamos entonces a lo que es regla para nivelar y alisar la superficie. Como les decía, esto se hace con la regla en H o con la regla trapezoidal. Si no tenemos ninguna de estas dos reglas, entonces trabajamos con la regla caudal normal con la que se trabaja el pañete tradicional. La idea es que dejemos nivelada la superficie entre los puntos y tratar de no tener espacios vacíos, es decir, de haber llenado absolutamente todo. Posterior a esto, 40 minutos, 50 minutos más o menos después de haber reglado, pasamos a hacer una nivelación con la llana. La idea es que dejemos secar 60, 90 hasta 120 minutos para pasar a hacer el llaneado y afinado final. Hay una herramienta que no les mostré que se llama la espátula, algunos le dicen la espátula avión. Es una espátula que tiene 60 centímetros de larga y con esta muchas personas trabajan el tema del afinado. Pero como les digo, eso depende muchísimo del operario, de la experticia que tenga y de cómo se sienta mejor trabajando. En esta parte entonces les voy a mostrar un video y, y vamos. Como les decía, son dos productos, el producto para llenado y el producto para afinado. Nos da una blancura muy superior, casi que si tuviéramos una primera mano fondeo. Y secas como lo muestra el video. Voy a esperar un poquito que avance el video porque voy más adelantado. Ok, entonces aquí vemos, son dos productos, el llenado y el afinado. Paredes limpias, no deben tener grasa ni polvo. Con cualquier producto esto se pide. Como les decía, entramos a las maestras.
Y allí colocamos, con las maestras, colocamos también los esquineros plásticos. Aquí ustedes van a ver un esquinero metal, esos no se usan aquí en Colombia. Aquí se trabaja con el esquinero plástico que se consiguen muy fácil aquí y son en PVC. La idea es que normalmente se esperan 2 horas, aquí nos habla de 60 minutos, pero normalmente son 2 horas para poder retirar y hacer el tema del lijado que les hablaba hace un rato con el cepillo. El video va un poco acelerado, la proyección no se hace tan rápido, ya lo vamos más adelante. Hay una pregunta que nos hacen acá, que es un producto para interiores. Sí, este es un yeso que viene trabajado o que viene para trabajar únicamente para interiores. Dentro de la experiencia que tengo he visto que se ha aplicado, recomienda, es recomendado únicamente para interiores. Para exteriores hay otros productos que también tiene ADL, son los morteros de caliza, son los morteros monocapa que se pueden aplicar también con equipos para proyección. Entonces, interior, exterior, monocapa de caliza. Esa acaba de ser algunos si alguien requiere que se amplíe la información, sus datos y nosotros con gusto los asesoramos, le enviamos la información y visitamos sus proyectos. De lo que se trabaja o de cómo se trabaja el yeso para es pasar de obra negra, como lo vieron ustedes allí, es tener unos muros en mampostería sin ningún tratamiento, pasarlos a unos muros completamente acabados. Y cuando hablo de completamente acabados, me refiero a que quedamos casi con una mano de pintura, es decir, el producto con el que afinamos, tenemos una blancura como que si tuviésemos una mano con un tipo 2, con una pintura tipo 2 de fondeo. Eso quiere que podríamos reducir nuestra pintura a una mano. Normalmente se trabajan 3 manos, podríamos reducir una mano. Eso redunda obviamente en costos. A ver, miramos otra pregunta por acá. Costo por metro cuadrado, nos pregunta Ricardo Escobar. Ricardo, ya vamos a mirar una PU en el que vamos a analizar algo de los temas de costos. Aquí nos pregunta Jaiber Valle, ¿de qué marca de producto estamos hablando? En el mercado se consiguen varias marcas de producto. Todos son de muy buena calidad, bueno, la mayoría son de muy buena calidad. Normalmente los productos de mejor calidad son los productos que vienen de España. Nosotros trabajamos con el producto G-Plaque, que ha demostrado que es un producto de muy buena calidad, aparte de que tiene por parte del proveedor, del fabricante, excelente representación y acompañamiento técnico en todo momento. Jeremy Bocio nos pregunta, ¿qué tiempo el yeso en la pared adherido y si no se cae? No, el producto tiene una excelente adherencia. No se cae, no se cae, eh, dura lo que dure la obra, no hay problemas por caída, no se han presentado ni siquiera en España, en donde hay obras con más de 50 años, problemas de caída del yeso. Entonces, el producto dura
lo que dure la obra. No tenemos ninguna, hasta el momento, reclamación ni datos de que en alguna obra el yeso ya se haya desprendido. Obviamente, cuando se aplica con las recomendaciones del fabricante, ¿no? En muros limpios, tengan grasa, que no hayan desperdicios oleaginosos ni ninguno de estos tipos de contaminación. GoWall, ¿con qué se aplica? Con los equipos que les hablé ahorita hace un rato, aplicamos los productos. Para los interiores nos pregunta Reiber Enrique, ya respondí esa pregunta. Sin embargo, les recuerdo, sí, es solamente para interiores. Para exteriores tenemos morteros monocapa de caliza, que también los distribuimos y los especificamos nosotros en ADL. Bueno, vamos a revisar aquí algo de costos. Estos costos son costos promedio y en ningún caso, y tengo que aclararlo, significan una cotización de ADL ni de GPLAC para ninguna de sus obras. Son costos promedio, perdón, de lo que la experiencia nos ha permitido manejar en las diferentes especificaciones que hemos hecho. Entonces tenemos un APU comparativo. No sé si alcanzan si están viendo el APU, por favor me confirman para seguir adelante. Perfecto, ya aquí vemos la presentación. Este es un comparativo entre yeso proyectado y pañete tradicional. Un proyecto a trabajar con 20.000 metros cuadrados, que es un proyecto promedio, es un proyecto normal. Normalmente los proyectos están dentro de esa media. El tipo de sustrato es bloque de arcilla y el tipo de proyecto es indiferente. ¿Por qué decimos que es indiferente? Se pensaba que el yeso, al ser una tecnología, entonces lo íbamos a poder especificar en proyectos de estratos altos. La experiencia nos ha mostrado que no, que un constructor paga lo mismo por un metro cuadrado pañetado o de yeso proyectado en un estrato 6 que en un estrato 4 o en un estrato 3. Entonces, para nosotros es indiferente el tipo, la ubicación del proyecto. En un proyectado, y estamos hablando de materiales, lo que son los esquineros, los yesos para proyección, o sea, el yeso para proyección y el yeso para afinado, la malla, tenemos un costo de 14.100 pesos por metro cuadrado, contra 5.914 de un pañete tradicional, y estamos hablando de un 3-1 aditivado. Hay pañetes tradicionales que tienen menor costo y que puede estar hasta 4.500 pesos, pañetes 4-1 sin aditivo o con aditivo de la calidad. Este es un pañete aditivado. En herramientas tenemos una depreciación en el yeso proyectado de 183 pesos y de 300 pesos en el pañete tradicional. Es obvio porque al aplicar el producto con la mano, pues tenemos más desgaste de espátulas, de llanas y de codales, ¿verdad? Mano de obra. En el yeso proyectado tenemos un valor de mano de obra por metro cuadrado de 6.231 pesos. Estos 6.231 pesos incluyen la colocación de maestras, la proyección del producto, el afinado y el alisado con el yeso amatista. Todo esto está incluido dentro de los 6.200 pesos. En mano de obra, en pañete tradicional, tenemos un valor de 8.200 pesos únicamente en el pañetado. Seguridad y dotación, 207 pesos en yeso proyectado contra 420 pesos. Contra 420 pesos de seguridad y dotación en el pañete tradicional. ¿Por qué es más alto? Al tener mayor número de empleados para cumplir con estos 20.000 metros cuadrados, obviamente se me dispara el tema de la dotación. Voy a hacer un paréntesis acá. Fernando González Coca nos indica que en este APU falta el costo de la máquina. No, don Fernando. En el punto que sigue dice maquinaria y equipos. Aquí estamos haciendo el valor de la máquina. Son 553 metros, perdóname, 553 pesos por metro cuadrado. Aquí depreciamos la máquina porque la máquina tiene una vida útil de 750.000 metros cuadrados más o menos. Entonces, ahí ya está la depreciación de la máquina.
Por supuesto, hay algunos adicionales como el tornillo y la camisa que son consumibles que también se deprecian acá. Un tornillo y una camisa de una máquina de proyección tiene una depreciación de más o menos 10.000 metros cuadrados, dependiendo del tipo de yeso que se utilice y de la buena calidad del operario. En maquinaria y en equipos, en pañete tradicional también tenemos un desgaste o un valor de 243 pesos. ¿Y qué equipos hay? La pluma para subir la arena, ¿verdad? Tiene que haber una pluma para subir arena y el cemento. Y el trompo mezclador que lo utilizan en algunas. En otras, pues no utilizan el trompo mezclador, pero utilizan el chino el chino, perdónenme la expresión, así le decimos en el algor, mezclando manualmente. Y aquí viene algo que es en donde marcamos con el yeso la diferencia, el estucado. En yeso proyectado, 0 pesos. No tenemos ni que hacer inversión en material, ni tenemos que hacer inversión en mano de obra, porque ya el proceso quedó culminado al finalizar el afinado del yeso. En el pañete sí tenemos que pagar metro cuadrado. Normalmente se está cobrando 5.500 pesos por metro cuadrado en estucado contando material y mano de obra, sin A y U. Estos costos no tienen A y U. Y en pintura hablamos de 8.700 en yeso proyectado y 9.300 en pañete tradicional. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué es más costoso en pañete tradicional siendo que tiene que aplicar las mismas manos de pintura? No, cuando nosotros afinamos con un yeso para afinado, como el amatista, se los comentaba hace un rato, tenemos una blancura muy superior. Cuando se hace un buen afinado, el acabado queda como si tuviésemos un fondeo inicial con una primera mano de un tipo 2, es decir, reducimos una mano en acabado de pintura. Si nosotros cotizamos a 3 manos, nos estamos reduciendo en 30% no solamente en material, sino en mano de obra. Aquí no, obviamente no le hicimos una reducción del 30%, apenas redujimos algo así como el 8% por el tema de materiales. Si sumamos todo, vemos que en yeso proyectado tenemos una inversión por metro cuadrado de 29.974 pesos contra 29.943 pesos en pañete tradicional. Hay un sobrecosto del 1.03% en yeso versus el pañete tradicional. Sin embargo, aquí hay muchas variables que no estamos teniendo en cuenta. Una de ellas es, no tenemos transporte de producto a la planta, no hay desperdicio de material. Quien ha podido entrar a una obra, que imagino que son la mayoría de ustedes se han dado cuenta, todo el material que perdemos o que pierde la constructora cuando hace la mezcla del pañete tradicional, toda esta agua que cae por los tubos, por los huecos del ascensor o por las ventanas o por las escaleras, toda esa agua que se lleva el cemento, eso es dinero que nos está costando. Claro, muchos dicen, a mí no me importa porque yo ya tengo ese desperdicio cuantificado dentro del metro cuadrado. Sí, claro, pero si usted se reduce ese desperdicio que mal contado está en el 15% y se lo quita a ese valor, eso es plática que va para el bolsillo, ¿cierto? Hay muchas otras variables que se tienen aquí en cuenta. El mismo tiempo de ejecución. Hablamos de que si estamos avanzando, seamos muy, eh, digámoslo, no tan ácidos, no hablemos de 150 metros diarios, hablemos de 100 metros diarios completamente terminados con yeso para proyección versus 35 metros con pañete tradicional. Quiere decir que estamos avanzando. Lo que avanza una cuadrilla de pañete, nosotros lo hacemos o lo que avanza una cuadrilla en 3 días, nosotros lo hacemos en un solo día. Y lo que esa misma cuadrilla pudo volver a hacer en 27 días que seca el pañete, nosotros lo podemos entrar a hacer ya en 2 días nuevamente. Es decir, que una obra que normalmente debería durar 12 meses, ¿cierto? O hablemos de 6 meses en el tema de pañetado, con yeso proyectado lo podemos sacar en 2 meses más o menos. Hay que tener en cuenta algunas cosas que ya las vamos a mirar en cuanto a manejo de obra, pero normalmente, o mejor, el tema es tan cierto como lo estamos viendo. Entonces, donde se veía que el yeso proyectado es mucho más costoso, no, no es mucho más costoso. ¿Dónde podemos aplicar el yeso proyectado? Y me adelanto algunas preguntas que he visto acá, en donde me habla de pantallas, si se puede aplicar en pantallas o en qué sustratos. Entonces vamos a mirar acá en donde podemos
a aplicar el yeso proyectado. El yeso proyectado se puede aplicar al sustrato del que se trabaja en construcción. Pues estamos hablando de ladrillo, de bloque de arcilla, de pantalla de concreto. Estamos hablando que se puede aplicar sobre láminas de fibrocemento incluso, siempre y cuando estas láminas de fibrocemento no tengan ningún recubrimiento, es decir, no hayan sido pintadas, no hayan sido tratadas con ningún otro producto. Si las láminas de fibrocemento sencillamente se colocaron y podemos trabajar ese proyecto, se puede hacer sin ningún problema. Entonces, retomando, ladrillo, bloque, pantallas de concreto, láminas de fibrocemento, ladrillo prensado, cualquier sustrato puede trabajarse con el yeso para proyección. Condiciones, por ejemplo, o mejor, en el tema de pantalla de concreto, no utilizar desmoldantes base aceite o base petróleo. Si se trabaja con desmoldantes de este tipo, se debe hacer una limpieza química, un quemado a las pantallas, ¿sí? O hacer un proceso físico, mecánico, picándolo. Pero si se trabaja con desmoldantes base agua, no tenemos ningún problema. La adherencia es excelente, muy superior incluso a la adherencia que tiene un pañete tradicional. De hecho, muchos de ustedes pueden haber visto que cuando se trabajan los cielos rasos sin hacerle, o mejor, los techos sin hacer ningún cielo raso, sino que sencillamente se pañeta sobre él, normalmente las constructoras no están sino que le aplican un estuco para evitar esos desprendimientos, esas caídas de material que en el 90% de los casos se presentan. Con el yeso proyectado no hay esos inconvenientes. El yeso proyectado es muy superior a cualquier pañete. Cualquier zona climática y región geográfica es apta con yeso proyectado. Por supuesto, dependiendo de la zona climática, pues vamos a tener diferente comportamiento del producto, diferente modo de trabajarlo, pero se puede trabajar. Voy a acelerar un poquito más porque creo que ya nos dio la hora, pero vamos a tratar de responder todo. Cualquier proyecto constructivo donde se especifiquen muros con revoque, se puede trabajar. Zonas privadas, es decir, interiores, y zonas comunes en interior. Producto no recomendable para trabajar, o no recomendado mejor, para trabajar en exteriores. Para exteriores tenemos los morteros monocapa de caliza. Aquí hay algo que muchos de ustedes me van a decir, pero ¿cómo así? Pero me gustaría hacerle énfasis un poquito en esto. En requerimientos de mínimo 10 milímetros de espesor. ¿Y por qué mínimo 10 milímetros de espesor? Cuando tenemos requerimientos menores, 6, 7 milímetros, 5 milímetros, normalmente se trabaja con pantalla de concreto o muro industrializado. En este tipo de muros, los constructores normalmente piden que se haga un revocado con un estuco relleno. ¿Para qué? Pues obviamente para el tema de costos, ¿cierto? Entonces lo hacen de esa manera. El yeso proyectado se puede aplicar manualmente. Sin embargo, hay productos que nos ofrecen mejor o mayor rapidez y un secado mucho más rápido para poderlo aplicar con llana. Entonces el yeso proyectado yo personalmente lo recomiendo para trabajar en muros que nos requieran 9, 10 milímetros de espesor mínimo, hasta 15, 20 milímetros. Para espesores mínimos nosotros tenemos otra alternativa que es el estuco profesional. El estuco profesional es un producto base caliza y yeso. Sí se aplica manualmente. También se puede aplicar proyectado, pero normalmente, como les decía, se recomienda en muros industrializados, en donde tenemos espesores de entre 3 y 7 rayas, entonces tiene un secado muy rápido. Se puede trabajar también con regla, es muy blanco, al igual que el yeso proyectado, y sustituye, al igual que el yeso proyectado, el llenado con un estuco de relleno y el afinado. Este producto nos hace este llenado y afinado en un solo producto. Por supuesto, es muy fácil de aplicar, reduce costos por material y mano de obra. Vamos a cuadrar una capacitación para ver únicamente este tema de estuco profesional. ¿Cuáles son las barreras que se han presentado para trabajar su proyectado aquí en Colombia? Y quiero hacer alusión a una frase de Henry Ford,
es uno de los industriales más grandes que ha tenido el mundo. Y él dijo, si hubiese preguntado a las personas qué querían, me hubieran dicho que cabidos. ¿Y por qué hago alusión a esto? Si nosotros le preguntáramos a los contratistas o a algunos constructores qué quisieran para trabajar un pañetado, ellos nos dirían que un cemento que seque más rápido o que un cemento que puedan aplicar con máquina, ¿cierto? Pero la tecnología nos lleva a trabajar productos mucho más amigables con el medio ambiente, mucho más fáciles de procesar, incluso mucho más amigables con el operario. El cemento dentro de su proceso de producción genera cáncer, genera contaminación, el yeso no, es un producto que no corroe la piel como si lo hace el cemento, entonces es mucho más benéfico tanto para constructor como para aplicador. Existen algunos paradigmas mentales, que porque es yeso, entonces no tiene dureza. No, tiene una dureza muy alta, incluso mayor que un pañete tradicional. Como les decía, es un yeso, pero es un yeso que se ha trabajado física y químicamente para mejorar sus características. Eh, Mucha gente duda de la resistencia. Nosotros, en el caso de que alguno de ustedes quiera que lo asesoremos, podemos mostrarle pruebas que se han hecho en donde colocamos una puntilla en un muro de 2 centímetros de espesor con yeso y se le coloca un saco de 25 kilos de yeso y allí puede durar hasta 8 días, se cae. Tiene una resistencia muy alta. Otra de las barreras que hemos tenido es que la mano de obra no es muy calificada aquí en Colombia. ADL en conjunto con ETEX, el proveedor del material, estamos trabajando en eso, estamos haciendo capacitaciones, estamos certificando instaladores para tener mano de obra calificada y poder llegar a estas obras en las que aún existen esos paradigmas de que no tenemos con quién trabajar. Hay algo que yo lo llamo facilismo, y es que yo ya conozco algo que me funciona, ya conozco el pañete tradicional, ¿por qué voy a cambiar? Eso lo he escuchado muchas veces, pero tenemos que dar el paso, ahí hay que adelantar nuevas tecnologías. En este momento, por ejemplo, en donde estos constructivos quedaron parados y en donde necesitamos movernos con mayor rapidez para poder cumplir, en donde necesitamos no tener tanto contacto personas, un producto como el yeso proyectado es el boom y va a ser el boom. De hecho, ya tengo yo compañeros, arquitectos, ingenieros que me están llamando a decirme, asesóreme porque me interesa el producto que usted me está ofreciendo por el tema de rapidez. Vamos a tener 3 personas trabajando con un proceso en el que normalmente deberían ser 12, 13, 14 personas. Entonces, esta es una oportunidad para trabajar con el tema del yeso proyectado. Y algo para terminar el tema de las barreras es la falta de organización en los procesos constructivos. No es mentira para nadie que en Colombia la construcción es bastante desordenada. Hay empresas, hay compañías que ya están trabajando en eso, ya llevan como una, llamémoslo así, aunque no es el término correcto, una producción en línea, pero ya tienen sus procesos organizados. Pero normalmente se veía que estaba el albañil o el contratista levantando sus muros y cuando terminaba esto entonces tenía que tumbarlo porque faltó meter la red hidráulica o la red eléctrica, ¿cierto? Entonces ese desorden ha impedido que el yeso proyectado sea un producto que se mueva con más auge aquí en Colombia. Cerramos con esta otra frase de Henry Ford: la innovación, perdón, sin ejecución, una mera alucinación. Vamos a responder algunas preguntas. Alirio nos pregunta en qué parte están haciendo capacitaciones. Se encuentra en Bogotá. Alirio, déjanos tus datos, por favor, por el interno. Nosotros, departamento de mercadeo, te contactamos para definir cuándo y en qué lugar vamos a estar haciendo capacitaciones. Normalmente la estamos haciendo a nivel nacional en todas las principales ciudades cada cierto tiempo. Entonces, verificamos cronograma de capacitaciones y te contactamos. Dilberto Achinte, ¿puedes repetir por favor el espesor mínimo de uso del yeso? Dilberto, no tenemos un espesor mínimo. Si tú como proyectista eres capaz de aplicar un espesor de 2 milímetros, excelente, lo puedes trabajar. Se facilita mucho en espesores donde tengamos mínimo 7, 8 rayas, que el tema de la proyección nos permite trabajarlo así.
y podemos ir hasta con 5 o 6 centímetros. Más bien, ¿cuál es el espesor recomendado? Un proceso activo, el espesor no debe ser menor a 2 o 3 milímetros, ni tampoco mayor a 15 milímetros. Un espesor mayor quiere decir que tenemos unos muros que no están bien trabajados, que no están bien aplomados y tenemos una deficiencia en postería. Ricardo Escobar, ¿cuánto vale la máquina? Esa pregunta normalmente está entre 30 a 32 mil dólares nueva. En el mercado se consiguen en este momento en Colombia muchos equipos de segunda. No me atrevería a decirles cuánto valen, pero pueden estar normalmente en 15, 18, 20 millones de pesos dependiendo la marca, el estado, quien lo venda, en dónde se encuentre. Son equipos muy fáciles de conseguir. Terminamos entonces con esta capacitación. Espero les haya gustado mucho. Quedamos atentos para trabajar con ustedes, contactarlos nuevamente. Mil y mil gracias por acompañarnos y bueno, Dios los bendiga y protéjanse mucho. Buena tarde.